Bien, voy a comenzar con unas escrituras muy importantes sobre el tema para que tengamos un entendimiento para dónde vamos. Y quiero empezar con el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, antes de y el comienzo de lo que dice el apóstol San Juan con referencia al Verbo. Jesucristo, cuando caminó en esta tierra, tan humano y tan divino. Entonces encontramos que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribe lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Algo que quiero, muy significativo de esta noche, es que el Espíritu Santo inspiró a través de los tiempos ciertos hombres muy elegidos por Dios para que estos fueran los coautores de la palabra inspirada del sumo y divino autor. Por eso la palabra es tan divina como humana, porque hubo participación de autores, como lo fue Moisés, David, Salomón, Isaías, Daniel, Jeremías, profetas que fueron inspirados. Y también encontramos nosotros gente sencilla, pescadores como Pedro y Juan, y hombres estudiosos de la palabra, de la Torah, como lo fue el apóstol Pablo, y más adelante encontramos también discípulos como Santiago. Y vemos cómo a través de las Escrituras el Espíritu Santo obra en la manifestación de lo que llamamos el canón de las Escrituras. Y encontramos también nosotros otra porción muy linda, y está en 2 de Pedro, en el capítulo 1, que nos habla cómo es inspirada la palabra de Dios hacia los hombres. Dice: tenemos también la palabra profética más segura. Y la palabra profética significa la proclamación de la voluntad de Dios para el hombre, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Una referencia a Jesús. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Noten que las Escrituras no fue una cuestión de voluntad humana, sino de voluntad divina, sino que los santos hombres de Dios, una vez escogidos, apartados, seleccionados por el Espíritu de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra inspiración viene del neuma, de lo que es el viento. Es dar aliento o soplar adentro. Y eso es lo que sucedió con los escritores que fueron usados por Dios a través de los tiempos, 1500 años, aproximadamente 40 de ellos, que fueron inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sopló dentro de su ser y ellos empezaron a ser inspirados a escribir la revelación del Espíritu Santo en lo que hoy llamamos la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Entonces, ahora entendemos el por qué las Escrituras, tan divinas como tan humanas, es el mensaje exclusivo de Dios. No hay otro libro en todo el mundo, por más que sea un gran clásico de grandes autores, de grandes hombres en poesía, de grandes hombres en otras ramas de otras ciencias. No hay libro tan especial como la Biblia. ¿Por qué? Por el autor divino. ¿Quién? El Espíritu Santo. Por eso, cuando nosotros venimos al conocimiento de la palabra, necesitamos nosotros la ayuda del Espíritu Santo al leer la palabra, al tratar de entenderla, tratar de ponerla a nosotros y ubicarnos y ser iluminados por ella. Necesitamos de la relación con el Espíritu Santo. Va a ser una ilustración. Cuando uno sabe de un autor que viene a cierta librería
a vender sus libros y uno hace hasta una colita, hay una fila para que el autor le haga un autógrafo por el libro que ha escrito. Yo he tenido oportunidades con un par de autores de eso, y es un bonito sentir. Le pregunto, ¿cómo te llaman? Fulano de tal. Entonces le escriben a uno y se la dedican. Nada hay tan semejante y tan hermoso como empezar a conocer el autor divino para poder entender las escrituras. Y vamos a mirar a través de la palabra por qué las personas que son nacidas de nuevo pueden entender la palabra y pueden gozar y disfrutar de la palabra, en cuanto a personas no nacidas de nuevo que leen la palabra por otras razones, simplemente lo ven como un libro de información y no, y quizás muchas veces algunos inclusive han entrado a estudiar en una forma de criterio, a ver qué sé yo que no ya sé, ese tipo de resistencia al conocimiento. Y algunos a través de los siglos, al estudiar la palabra de esa manera, fueron tocados por Dios. Ateos fueron tocados por Dios a través de la palabra y eventualmente vieron al conocimiento de el Mesías, el Señor Jesucristo. Entonces, miremos cómo nosotros necesitamos la intervención del Espíritu Santo en el estudio bíblico. Entendemos que es importantísimo para nosotros la relación, la comunión con el Espíritu Santo en nuestras vidas diarias, para cuando abramos las Escrituras para leerlas, sea un devocional o un estudio entre hermanos, entendamos que es el Espíritu Santo el que los ilumina a nosotros para entender esa revelación ya dada, ya inspirada, para nosotros recibir cómo tratar y cómo aplicarla. Entonces, objetivos que queremos tomar en esta lección, importantísimos, objetivos de la función del Espíritu Santo en el estudio. ¿Cómo fue posible que el Espíritu Santo inspiró las Sagradas Escrituras? Vamos a contestarlo otra vez. Obviamente ya abordamos parte, continuaremos con el resto de la lección. ¿Por qué la participación del Espíritu Santo en nuestro estudio es vital? ¿Por qué la participación del Espíritu Santo en nuestro estudio de la palabra es tan vital? Y la tercera es, ¿cuál debe ser nuestra respuesta y actitud al Espíritu Santo al obedecer las Sagradas Escrituras cuando las hemos leído y entendido? Bien, entonces, vamos a mirar las funciones del Espíritu Santo durante nuestro estudio. La primera que vamos a mirar, que es tan importante en cuanto al estudio de la palabra del Señor, tiene que ver justamente con mostrar las verdades de Dios. La palabra de Dios es la suma autoridad, es veraz, es verdad. No hay error en ella, es infalible, no hay error. Aunque Dios usó ciertos hombres especiales, la inspiración del Espíritu fue perfecta y armoniosa y no se contradice, a pesar de los años en que se esperó hasta el último, desde Génesis hasta lo que es Apocalipsis, 1500 años, y aún así hay armonía en todos los libros de la Biblia. Entonces, San Juan de nuevo nos explica el porqué. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, palabras de nuestro Señor Jesucristo, Él os enseñará a todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie mira al Padre si no es por mí. Entonces, el Espíritu Santo es quien nos lleva a toda verdad. Si Él es el autor de la palabra de Dios, necesitamos comunión con el Espíritu Santo para que la palabra, cuando la leamos, sea para nosotros, así como lo fue para muchos de los profetas, algo dulce que nos inspira a cambio y a transformación. Es la palabra, cuando la estudiamos de esa manera y nos conectamos con el autor de autores, el divino autor, el vocero de entre las tierras y el cielo y la tierra, es el Espíritu Santo. Y Él dejó este legado ya escrito para nosotros, este soplo de vida, esta inspiración, para que tú y yo fuéramos transformados a través de lo que ya está escrito. Entonces, no solamente nos va a enseñar, sino también nos va a recordar.
Es por eso tan importante, a través de los años, no importa cuánto tiempo usted esté estudiando la palabra de Dios, el resto de su vida, la palabra de Dios te va a guardar. Va a ser tu escudo, va a ser tu espada, el resto de tu vida. ¿Y cómo podemos recordar algunas partes? Porque de nuevo el Espíritu Santo nos lo va a recordar. Es por eso la importancia de hoy en día que se está perdiendo este elemento tan especial dentro del pueblo de Dios, y es el memorizar la palabra de Dios, recordar lo que está escrito, regresar a lo que está escrito, porque eso es lo que nos mantiene a nosotros en momentos de debilidad, eso es lo que nos levanta a nosotros cuando nos caemos, es lo que nos inspira a ir adelante cuando necesitamos nosotros movernos y movilizarnos a la voluntad perfecta, buena y agradable de Dios. Entonces, no solamente que el Espíritu Santo se manifiesta de esa manera a través de la palabra, sino también nos va a guiar a toda verdad. Guianza. No hay un libro en el resto del mundo, por más que uno pase a veces por una biblioteca o una librería y encuentre el lugar donde dice libros de ayuda personal, no hay ningún libro escrito tan poderoso a través de los siglos que ha dado tanto resultado para transformar vidas, millones y millones de vidas, como lo es la Biblia. ¿Y por qué? De nuevo, la inspiración del Espíritu que nos guía a toda verdad. San Juan 16:13, de nuevo Jesús dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, no parcial. Por eso también tenemos que entender que la inspiración del Espíritu Santo en la palabra fue total, nada parcial, fue completa la inspiración. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, a toda. Dice la palabra que la suma de tu palabra es verdad. La suma significa toda. Por eso no podemos sacar un texto fuera de contexto, porque no hablará por su propia cuenta el Espíritu Santo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. De nuevo, esto es lo que el Espíritu hace con nosotros, que nos guía a toda verdad. Hay momentos a nivel personal de nuestras vidas que no sabemos qué hacer, y es el Espíritu Santo que nos guía a través de la lectura de la palabra de Dios. ¿Qué más? El Espíritu Santo también nos ayuda a discernir la palabra del Señor para prevenir error. Justamente, lo hemos dicho varias veces, que si tenemos una mala interpretación, vamos a tener una mala aplicación. Desde ahí, cuando hay malas interpretaciones, de ahí nacen las herejías. Por eso sabemos hoy en día de algunas sectas que al cambiar las escrituras, interpolar textos y demás, han creado un grave problema en que se han salido de la sana doctrina y eventualmente han creado una secta. Entonces, tenemos que entender algo bien claro nosotros, los que leemos las escrituras, que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Algo en particular muy importante en lo que es el estudio, y es entender que a través de los tiempos Dios seleccionó a un pueblo semita, el pueblo de Israel. Aunque la Biblia está escrita en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego, lo más importante que hay que entender de la guianza del Espíritu Santo a través de los tiempos, para prevenirnos de lo que es discernir, hay que entender bien claro al autor y los coautores, o sea, la parte humana, el tiempo y la historia. Y por eso es tan bello entender que toda la escritura, todos los libros de la Biblia, usted va a descubrir que viene de una cultura hebrea. Si sacamos esa cultura y la tratamos de formatizar a nuestra cultura, vamos a perder la esencia de la palabra de Dios y la esencia del verbo. ¿Quién es Jesús? Jesús hebreo, Jesús judío, Jesús linaje de David. Todo lo que está escrito desde del Antiguo al Nuevo Testamento, todo tiene esta mentalidad, este entendimiento de lo que es la cultura hebrea. Dios escogió a este pueblo
que a través de los siglos ha sido golpeado, ha sido perseguido, y en especial aun cuando el Mesías iba a venir y cuando llegó el Mesías, la persecución a los niños y todo eso, con tal de eliminar lo que estaba establecido de parte de Dios, de lo que es el desarrollo de toda la inspiración y la revelación completa para que el hombre fuera salvo. Entonces, por eso es importante que nosotros tenemos que prevenir de error, y por eso cuando estudiamos las Escrituras necesitamos del Espíritu Santo, y eventualmente el Espíritu Santo también, entre más profundo estudiamos nosotros, nos va a llevar a material de entendimiento en cuanto a la cultura, la historia, el contexto de cómo se escribió. En 1 Juan 2:20 nos dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Aquí habla de la importancia de la intervención del Espíritu Santo. Aun cuando nosotros somos jóvenes cristianos y no tenemos un maestro, o no tenemos un líder, o no tenemos alguien que nos esté mentoreando, o un discipulador, que es necesario y es importante para todos cuando somos bebés, necesitamos de otros que han crecido en la fe y que nos van a aportar bendición a nosotros. Por eso es importante. El cristianismo siempre ha sido una fe comunitaria, no para gente aislarse o alejarse, especialmente los que dejan de congregarse. Dice la palabra bien claro que no hay que dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre. Entonces nosotros tenemos la unción del Santo, hablando del Espíritu Santo, y conoceréis todas las cosas. Es a través de la unción del Espíritu Santo que conocemos lo que ya está en la revelación perfecta de Dios, la revelación perfecta de Dios. Entonces, 1 Juan 2, 26, 27 continúa diciendo lo siguiente: os he escrito, esto es San Juan, esto sobre los que os engañan. O sea, cuidado con el error. El Espíritu Santo nos previene. Pero la unción de vosotros recibiste del que permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. La unción es el mover del Espíritu, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Es importante, de nuevo, para evitar el error, es importante que nosotros siempre en la lectura, anticipando el tiempo que vamos a estudiar, pedir conocimiento de parte del Espíritu Santo. Obvio, por eso la iglesia está también, aporta las clases dominicales, nos reunimos en grupos, estudiamos, hablamos, preguntamos, indagamos. Eso es importantísimo. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando la palabra del Señor, descubres que a través de los tiempos el Espíritu te va a inspirar a leer cosas especiales que van a ayudar a transformar tu vida y de otros, a través del conocimiento de la palabra y la unción misma que te enseña todas las cosas. Lo que hace un buen maestro, un buen educador, cualquiera que sea aún la facultad que esté enseñando, es hacer que sus alumnos eventualmente se independicen de él. Entonces, lo que hace un buen maestro de escuela dominical es tratar que los estudiantes se independicen del maestro dominical para que dependan el 100% del Espíritu Santo. La importancia de depender del Espíritu Santo cuando miramos y observamos y estudiamos las Escrituras. Iluminar nuestra mente, el Espíritu Santo hace para poder interpretar adecuadamente. Él nos ilumina nuestra mente para poder interpretar adecuadamente. Es otras cosas que hace el Espíritu Santo. Entonces 1 Corintios 2:12 nos dice: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino del Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. De la iluminación, una cosa es la iluminación y otra cosa es la inspiración. Por ejemplo, la revelación es algo desconocido que Dios muestra, mientras que la inspiración es algo que ya es conocido, que Dios te inspira a entenderlo, a clarificarlo. Esa es lo que es la iluminación. Y la inspiración es complementarte con lo que dijo el autor, el origen y la razón, el por qué se escribió el texto, para el beneficio de todos los que lo leen. Entonces, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Estamos hablando de los nacidos de nuevo, porque esto es muy importante. Y yo, gracias al Señor, que cuando estaba en la Universidad de Houston estudiando finanzas, los Gedeones me regalaron una Biblia.
una Biblia de bolsillito, bien práctica y pequeñita. Y me entregaron a mí lo que es el Nuevo Testamento, los Proverbios y los Salmos. Esa Biblia para mí fue por 4 años en mi bolsillo todo el tiempo, y la sacaba para leer y para estudiar los Proverbios y los Salmos, sin en verdad estar participando yo en una iglesia. Entonces, aunque lo hicieron con buena intención, entregar un Nuevo Testamento con los Salmos y Proverbios, manda un tipo de entendimiento que eso sí vale, y dónde está el resto de la Biblia. Entonces, el peligro que se da con eso, porque por eso dice que toda la palabra de Dios es inspirada, toda la palabra, y por eso estamos desde Génesis hasta Apocalipsis, porque si yo nomás quiero estudiar únicamente el Nuevo Testamento y dedicarme a estudiar el Nuevo Testamento y me olvido del Antiguo Testamento, es como un árbol que se quiere cortar sus raíces. Es como si un árbol él mismo pudiera agarrarse un machete y cortarse las raíces. Necesitamos del Antiguo Testamento para entender al Mesías y la venida del Mesías y el por qué el Mesías vino y por qué murió y por qué resucitó. Necesitamos de regresar al Antiguo Testamento. Desde Génesis capítulo 3, mirar ahí por qué Dios ya destinó una manera de rescatar al hombre del pecado en que se haya metido. Por eso es tan importante, de nuevo, tener toda la escritura, de Génesis a Apocalipsis, y saber que toda la escritura es inspirada. Entonces, dice también en 1 Corintios 2:13, continuando a hablar de lo que es la revelación y lo que es la inspiración, la cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso, cuando yo leía en ese entonces la Biblia, y no estaba congregándome, no había entregado mi vida a Jesús como lo que es el señorío de Jesús. Conocía a Jesús, lo había recibido de niño, pero ya de adulto me había retirado de lo que es la parte de estar en el cuerpo de Cristo. Entonces yo me dedicaba nomás a estudiar y a trabajar, pero entonces leía ese librito de los Gedeones, esa Biblia. Entonces, a través del tiempo, obviamente, que yo leía esos libros como si fuera un texto, como si fuera otro libro de información. Y mi vida no tenía cambios mayores. Y lo veía como algo religioso. Si leo, me va a ir bien en el examen. Hasta que un día que regresé al cuerpo de Cristo, me metí en una iglesia, empecé a caminar y a crecer y a meterme en clases y empezar a entender más de lo que es la palabra de Dios y tener buenos maestros. Descubrí una nueva manera, y cuando fui tocado por el Espíritu de Dios y fui bautizado en el Espíritu Santo, la palabra vino a ser muy diferente a lo que fue antes. ¿Había cambiado la palabra? No, el que cambié fui yo para entender la palabra. Así es que es necesario, porque algunas personas que están mirando a lo mejor se aburren al leer, se aburren quizás a un estudio, simplemente porque no tienen el espíritu para responder a ese estudio, y se necesita la comunión con el autor para entender lo que el autor ha escrito para tu bendición. Entonces, 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Estas son las personas que aún muchas veces leen con el deseo de refutar lo que ya está escrito por Dios, porque para él son locura. Obviamente, una persona que no tiene Espíritu de Dios, al leer la palabra simplemente por curiosidad o simplemente por indagar y querer refutarla, va a encontrar que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es por eso que de ahí necesitamos al Espíritu Santo, el autor divino, que nos pueda dar entendimiento de lo que él compaginó con el autor humano. Los autores, como dije yo antes, Moisés y David, Salomón, Isaías, Daniel, Ezequiel, los grandes profetas y los profetas menores, como los mayores y los menores, cómo fueron inspirados por el Espíritu Santo a través de los tiempos. Porque dice también en 2 Timoteo 2:7: considera lo que digo y el Señor te da entendimiento de todo. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo
para que nos dé entendimiento de todo lo que estamos leyendo. Hay una historia muy linda y está en el libro de San Lucas y es de dos discípulos que van camino a Emmaús, y esto después de que Jesús resucitó y ellos no habían tenido todavía, habían escuchado el informe que él había resucitado, pero no habían tenido evidencia que él había resucitado. Entonces Jesús camina con ellos y es una manera, de nuevo, hay que leer las escrituras y cómo ellos no se dieron ni cuenta quién estaba caminando con ellos. Estaban tan ocupados en pensar de que lo que Jesús había prometido y lo que Jesús había dicho que iba a resucitar al tercer día, ellos empezaron a dudar. Y en el camino Jesús le empieza a hablar a ellos. Y ellos, aún así, Jesús hablaba con ellos en el camino, no sabían que era Jesús, porque en ese momento estaba su mente cerrada a eso. Y por eso es tan importante también ser inspirados por el Espíritu Santo y pedir que nos abra el entendimiento, de nuestra mente cuando leemos. Entonces Jesús habla con ellos y Jesús les enseña las escrituras de nuevo, la razón el por qué él venía como el Mesías, la razón por qué murió y la razón por qué resucitó. Y de pronto se dan cuenta ellos que están hablando nada más y nada menos con el Verbo resucitado. Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Si ellos que caminaron con Jesús necesitaban el entendimiento para comprender las escrituras, ¿cuánto más nosotros que no caminamos con Él, que hasta ahora estamos conociendo a Él como los hijos de Dios, que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador? El Espíritu Santo también nos asiste en responder a la obediencia a las escrituras. Es el Espíritu Santo que nos hace a nosotros responder en obediencia. ¿Y cómo debemos nosotros responder con la asistencia del Espíritu Santo en las escrituras? Bueno, Filipenses 2:13 nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es el Espíritu Santo que cuando leemos las escrituras y las entendemos, las cosas cambian. Hay momentos muy claros. Una vez yo pensaba endeudarme a comprar unos muebles a crédito y sorprender a mi esposa, llevar todos estos muebles a mi casa a crédito y demás. Y estaba leyendo los proverbios y dice que no te endeudes para que no se te lleven tu cama. Y yo iba a comprar una a crédito y solo leer proverbios ese día me detuvo. Simplemente Dios no quería que yo me endeudara en ese entonces. Porque Dios es el que produce el hacer, el querer como el hacer por su buena voluntad. Ezequiel 37:23 dice, y pondré entre vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es a través de responder con un corazón apasionado por Dios, por su palabra, por la carta que nos dio de su amor, y creer lo que Él ha escrito y lo que ha dicho acerca de Él y acerca de nosotros. Eso cambia corazones. Colosenses 1:28 al 29 dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Otra cosa que tenemos que responder es que cuando nosotros nos empapamos de la palabra de Dios, en entendimiento y en deseo de responder en obediencia a ella, tenemos un gran poder del cielo. Porque aquel que es poderoso hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y es el poder de enlazarnos con la palabra de Dios, empaparnos con la palabra de Dios, que es el escudo de nuestra fe, que es la espada del Espíritu, que es el yelmo de la salvación. Y descubrir cómo nosotros podemos avanzar en esta tierra a través de lo que ya está escrito, para progresar en lo que Dios nos ha enviado a hacer como individuos. Dennis Mock escribe en su libro de métodos, dice, el Espíritu Santo no es sustituto al estudio bíblico. En otras palabras,
Tú tienes que participar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace que nuestro estudio bíblico sea efectivo. Tienes que entender eso bien claro. Porque también la gente que escribió los libros, como Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 7, cuando él habla de estar soltero, mejor que estar casado por razones X y demás, dice, pero esto digo yo, no Dios. En otras palabras, él nos demuestra de una vez que en su humanidad está escribiendo algo, pero él declara lo que dice Dios y lo que él dice. Muy interesante, porque cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios tenemos que tener esa actitud de cómo estudiar la palabra de Dios. ¿Cuáles son nuestras actitudes? Entonces tenemos que aprender a depender del Espíritu Santo. El Salmo 51, 12 al 13 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Por eso tenemos que tener dependencia, ser humildes ante Dios y depender de su palabra 100%. Tener el gran deseo de la dependencia a desear las escrituras, a desear estudiarlas. Dice el Salmo 119, 97 al 99, dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con todos tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tu testimonio son mi meditación. La persona que emplea, que usa, que se empapa en la palabra, se convierte en una persona extremadamente sabia. Determinación. Es otra de las cosas que tenemos que elaborar al leer la palabra de Dios. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Nuestra voluntad está destinada en la voluntad de Dios a través de conocer sus mandamientos. Y por último, decisión. Cuando hemos decidido nosotros de obedecer la palabra de Dios. Llegue a mí clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. No conforme a mis emociones, no conforme a lo que yo pienso o lo que yo creo, sino conforme a tu palabra. Bien, ese es el estudio por hoy. Y recuerde que necesitamos del autor para entender, para recibir la sustancia, para recibir el gozo de estudiar la palabra de Dios, sino causarnos aburrimiento o decaimiento o empezar a leer y dormirnos. Dios no quiere eso para nosotros. Él quiere que su palabra, que es viva y eficaz, nos dé a nosotros eficacia y vida. Que Dios les bendiga ricamente.